Finalmente las tribus de Judá y de Benjamín se fueron y quedaron como un reino aparte en el sur, y luego las demás 10 tribus quedaron en el norte como el reino del norte llamado Israel. Se dividió el asunto. Nosotros vimos allí que hubieron hechos que marcaron esta división. Roboam actuando sin oír el consejo de los ancianos. También, por otro lado, Jeroboam actuando un ex colaborador del reino de Salomón, siguiendo su corazón, sus ambiciones políticas y teniendo temor de que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar, se puso a construir altares acá en su lugar, en Betel, en Dan, y construyó centros, entre comillas, de adoración. Y es interesante eso porque nosotros vimos allí que él ordenó sacerdotes a su antojo, instaló fechas de adoración a su antojo, hizo todas las cosas que podría uno pensar las estaba haciendo para Dios, pero lo hacía bajo su propia dirección. Y esto es un tema muy importante. O sea, nosotros si vamos a adorar al Señor, nosotros debemos de buscar en las Escrituras cómo quiere el Señor que le adoremos. Entonces no se trata de que yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Sino que buscar en la palabra, y la palabra nos va entregando a nosotros de cómo nosotros debemos adorar al Señor. Nuestra adoración al Señor debe ser inteligente, debe ser consciente, debe ser racional, y tenemos la palabra del Señor que nos va guiando y va guiando nuestra adoración. Y obviamente lo que vimos en Jeroboam, que él instaló una adoración falsa en lugares donde Dios no dijo, altares que Dios no habló, en lugares donde Dios no habló, y sacerdotes que él no llamó. Y eso es interesante porque una iglesia puede funcionar perfectamente, tener todo, tener un pastor, tener ovejas, tener pasar la ofrenda, tener alabanza, tener todo, y aún así estar muy lejos de lo que el Señor quiere. O sea, acá nosotros vemos en Jeroboam que él tenía el centro de adoración acá. O sea, la oferta de él era para que ir a Jerusalén se pueden adorar acá. Esa es como una oferta. No era lo que Dios quería, no es lo que Dios había instaurado. No estaba Dios detrás de eso. Igual tenían una vida religiosa, igual nombraban a ese Dios de Israel, pero estaban totalmente alejados de lo que el Señor quería. Imagínate. Entonces, a veces pensamos que una iglesia es cristocéntrica simplemente con tener esas cosas. Ah, bueno, tiene música, tiene adoración, tiene un pastor que hace un sermón, pero no necesariamente eso signifique que estás en la dirección correcta o que esa iglesia está en la dirección correcta. Tiene que ver mucho más con eso. Tiene que ver con si estamos oyendo al Señor. Si lo estamos siguiendo realmente, si la iglesia es cristocéntrica, si Jesús está en medio, si Él es lo más importante. Entonces, lo que Jeroboam hizo acá realmente fue un tema que trajo aún mayor división en el reino. Y hoy día lo que vamos a ver en el capítulo 13 es que el Señor, fíjese que tiene mucha misericordia con nosotros. O sea, el Señor realmente es muy misericordioso, que en los momentos más oscuros de Israel, incluso en los momentos oscuros, como el libro de Jueces, por ejemplo. No sé si has tenido la oportunidad de leer el libro de Jueces, que dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. Incluso en esos momentos, la luz del Señor está para quien lo busque. O sea, eso es algo que sí, que nosotros vemos en el Señor, es misericordioso. Que siempre en cada generación, pese a lo que nosotros hagamos, pese a cómo está la situación mundial, ahí el Señor va y quiere tener comunión con sus hijos. A quien busque su rostro, ahí va a estar, ¿no? Vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo para ir viendo cómo continúa hoy la historia. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová.
Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Es interesante primero ver aquí que en medio, el capítulo comienza con: he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová. O sea, hay un hombre de Dios aquí. O sea, que podríamos nosotros pensar, es un alivio que ver en medio de tanto caos, ¿cierto? El reino dividido, no sé, hay una división entre hermanos, entre la nación, entre el pueblo, entre el reino se ha empezado a debilitar, hay situaciones complejas, espiritualmente el pueblo está muerto, y finalmente viene la palabra del Señor a la vida de este rey, de este Jeroboam. Entonces, es un alivio que en medio de tantas cosas que están pasando, Dios quiere hacer brillar su palabra en este tiempo oscuro, ¿no? En este tiempo como complicado, difícil. Y pese a que está perdido y desviado este hombre Jeroboam, tanto que está haciendo la de sacerdote, o sea, imagínate, él está quemando incienso, él está ofreciéndose como sacerdote. Ahora, ¿a quién? La pregunta es, ¿a quién estaba sirviendo? O sea, ¿a quién estaba haciendo esos sacrificios? Supuestamente a Dios. Él estaba allí, se nos dice que Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, o sea, él estaba oficiando las de sacerdote, algo que no se permitía, ¿no? Los únicos reyes sacerdotes es Jesús. Él es el rey sacerdote, ¿no? Es nuestro rey, es el rey de reyes, señor de señores y sacerdote. Pero él está tomando y haciendo las de sacerdote, una tarea que no le correspondía. ¿Y a quién está haciendo eso? Supuestamente a Dios. Pero ¿dónde está eso? O sea, ¿quién lo ordenó? ¿Quién le dijo que lo hiciera? ¿Fue bajo la dirección del Señor? ¿Fue bajo su guía? ¿Entiende? Ahora estaba perdido, ¿no? Y creo que no menos que muchas veces nosotros estamos perdidos en la dirección que nosotros queremos tomar o pretendemos tomar como cristianos. Muchas veces nos desviamos, o sea, yo muchas veces me desvío, ¿no? O sea, muchas veces quiero hacer mis cosas, o sea, consciente o inconscientemente queremos hacer las cosas de Dios a nuestra manera, ¿no? Y es lo que Jeroboam está haciendo las cosas de Dios a su propia manera, o sea, en su estilo, ¿no? A mi onda. Si Jeroboam dice, no, ya no está de moda ir a adorar a Jerusalén, ¿para qué? ¿No? Aunque tenía un propósito político, porque en el fondo él sabía que si la gente iba a adorar a Jerusalén, se iba a ir para allá. O sea, es muy probable que el Roboam los podía, no sé, manipular y ponerlos en contra del otro reino, ¿me entiendes? Ese era el temor de Jeroboam, pero está haciendo las cosas a su pinta. Yo voy a hacer mi propio sacerdocio, yo voy a hacer mi propia adoración. Es como cuando hoy día muchos hermanos no soportan ninguna iglesia y dicen, yo voy a hacer mi propia iglesia. Voy a hacer mi propia doctrina. ¿Has escuchado eso? ¿Lo has visto? Muchísimas veces. No es que el Señor no tenga a lo mejor hermanos que los quiere usar de una manera diferente y que tenga para ellos un ministerio distinto, está bien, pero eso es, obviamente, si el Señor ha guiado, se ha confirmado en su palabra y con orden si estás en una iglesia. Pero hay muchos que dicen, no, yo voy a hacerlo a mi manera porque no me gusta cómo se hace acá. Es lo que Jeroboam está haciendo. ¿Para qué ir a Jerusalén? No, yo lo voy a hacer acá. Y yo mismo voy a ser el pastor. Dijo Jeroboam, yo mismo voy a ser el pastor de la iglesia. ¿Te fijas? Entonces, Dios quiere hablar a la vida de Jeroboam por medio de su palabra, porque lo ama. Si al final de cuentas, yo miraba toda esta trama y ver qué cabeza dura era Jeroboam, que está con una idea fija en la mente, pero Dios tiene misericordia de él y va ahí, qué maravilloso, porque es como, o sea, nosotros igual, pues somos cabeza dura, hacemos las cosas a nuestra pinta, pensamos como nosotros queremos pensar, no tomamos en cuenta al Señor y de repente el Señor viene, nos toca y nos dice, hola, aquí estoy yo, aquí está mi palabra, te la vengo a entregar, te la vengo a dar. Escúchala, escúchame.
Escúchame. O sea, y lo interesante es que hay más de 10 referencias en el capítulo 13 a la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. El Señor quiere que oigamos su palabra. Quiere que la escuchemos, que lo oigamos, que podamos oírlo, porque no es porque nos quiere fregar la vida, ¿sí? Es una cuestión que nosotros tontamente pensamos. Nosotros pensamos que Dios no quiere lo peor para nosotros. O pensamos que nuestra idea es mejor que la de Dios. No, Señor, yo tengo una idea mejor que tú. Tú dejaste la Biblia, pero no sé, hay que ponerle otra cosa más, ¿no? Tengo algo mejor. No, o sea, la palabra del Señor es suficiente y es lo mejor para tu vida, para mi vida. Para guiarte. No a modo de estudiarla como un libro, sino como lo que es la palabra de Dios que te quiere hablar a tu corazón. Entonces, te quiere dirigir. Dice que tenemos que no nos fiemos en nuestras propias opinión. Nuestra propia opinión es, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que podamos oír la palabra del Señor. Entonces, me llama mucho la atención que muchas veces el Señor nos quiere hablar, nos habla y nosotros estamos ahí pajareando, haciendo otras cosas y no lo escuchamos. Pero en esta ocasión, imagínate, Jeroboam está haciendo nada más alejado de lo que Dios quiere. Está haciendo algo que está súper alejado de lo que Dios quiere, pero Dios lo va a encontrar. Qué maravilloso. O sea, ¿cuántas veces te ha pasado? A mí me ha pasado. Me estoy arrancando con los tarros, ¿no? Me creo pastor, me creo que me la sé toda y me arranco con los tarros. Y allá va el Señor. Hey, aquí está mi palabra, mira, tengo esta palabra. Ay, ¿verdad, Señor? ¿No? Ahora, cada vez que aparece una profecía en el Antiguo Testamento, yo sé que tenemos ciertos reparos cuando escuchamos la palabra profecía. Es como que, ay, va a venir un hermano y nos va a gritar encima, ¿no? A veces porque tenemos esas malas experiencias de muchas veces muchas congregaciones desordenadas que no tienen, que no siguen los dones de acuerdo a las pautas de la Escritura, y entonces la palabra profecía nos parece tan fuerte, y normalmente asociamos profecía ¿con qué? Con alguna cosa negativa, ¿sí o no? A veces inconscientemente en nuestra mente pensamos, profecía, chuta, va a venir algo malo, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos que la profecía no tiene ese fin. No tiene ese fin. Que aunque puede ser un mensaje fuerte, por ejemplo el mensaje que Dios le dio a Jonás para que llevara a Nínive, era un mensaje fuerte. O sea, oye, ustedes están tan mal, están haciendo las cosas mal. Pero ¿cuál era la idea del mensaje? Que Nínive se arrepintiera. ¿Cuál es la idea de este hombre? Que el Señor viniera, que le diera esta palabra y que fuera a transmitir esa palabra al rey Jeroboam. ¿Cuál era la finalidad? Que se arrepintiera, nada más que eso. Nada más que eso. Entonces, llama la atención que muchas veces tomamos las profecías que el Señor lleva a su pueblo Israel como si fueran solo anuncios de cosas malas, de castigo. No, no es eso. No es eso. Al estudiar las Escrituras, ver el contexto, yo siempre veo un Dios misericordioso que lo único que hace es decir, hey, cuidado con esto, cuidado con el camino que estás llevando, puedes girar tu camino y puedes venir a mí. Es la finalidad de la palabra del Señor, es la finalidad de la profecía. Siempre veo un Dios misericordioso y que en sus profecías y sus palabras tienen por finalidad hacer volver los corazones a Él. Ese es el punto. Dios nos da su palabra para hacer volver nuestros corazones a Él, y Él no quiere cosas malas para nosotros. Eso es un temazo, ¿no? Pensamos que nuestras ideas son mejores que las del Señor. Jeroboam pensaba que su idea era mejor que la del Señor. Como si Dios quisiera el mal para nosotros. ¿Qué dice Jeremías 29:11? ¿Qué dice Jeremías 29:11?
Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, ¿quiere Dios lo malo para nosotros? ¿Quiere Dios lo malo para sus hijos? No. Lo que Dios quiere es darnos un buen fin, pero Él sabe que en rebeldía con Él no podemos tener un buen fin. O sea, si nosotros estamos actuando a expensas de la palabra de Dios y a expensas de su consejo, no podemos tener un buen fin. Entonces, para tener un buen fin, tiene que enviarnos su palabra y tiene que hablarnos en nuestras vidas. No hay ningún buen fin si tú vas por tu propio camino. No tiene un buen fin. Si nosotros vamos por nuestro propio camino y decimos, soy cristiano, pero está la palabra y finalmente me voy por mi propio camino, bueno, ese camino va a chocar con muralla, va a caer un precipicio. Pero si yo voy y tomo el consejo del Señor y sigo su camino, bueno, ¿ahora es un camino difícil? Bueno, tiene sus cosas, pero ahora, también hay otra frase, la segunda frase que se repite mucho en este capítulo es la frase varón de Dios. Y tenemos aquí también alguien que algo nos quiere enseñar también el Señor con esto. Hay un mensaje que Dios va a dar a Roboam y para eso tiene un hombre para tal efecto, un varón, que se llama aquí denominado varón de Dios. Ahora, es interesante porque es un profeta, pero no se nos da el nombre. NN, profeta que no sabemos quién es un profeta anónimo, no es ningún conocido, no es famoso, su nombre no es conocido. Imagínate, nadie conoce nada de él, pero él va a llevar un mensaje del Señor, ¿sabes? Eso es como importante, o sea, no importa que nuestro nombre no aparezca, no importa que nadie conozca nuestro nombre. Es decir, el Señor quiere usarnos para su gloria. Quiere que seamos siervos. Y no es importante que sea un conocido o desconocido. Lo importante es que seamos conocidos para el Señor. Y vemos que este hombre es muy valiente en un comienzo, porque imagínate Dios, tú sabes lo que está pasando en Israel. Tú sabes quién es Jeroboam, quién es Roboam, cómo están las cosas. Tú sabes el carácter de Jeroboam. Y Dios te dice, ok, tienes que ir delante de este rey y tienes que ir a hablarle esta palabra, ¿no? Es como que a mí me irritaría todo, ¿no? Casi similar cuando Ananías fue enviado a orar por Pablo, recién convertido. Imagínate, es como si hoy día el Señor nos fuera y nos dijera, ¿sabes qué? Se convirtió un líder de ISIS, anda y ora por él. O sea, pensaríamos 3, 4, 5 veces. Pero este hombre fue valiente en un comienzo, Comienza bien, es obediente. Y lo otro interesante es que viene de Judá, o sea, viene del otro reino. Viene del otro bando. O sea, ni siquiera es un profeta que salió desde ahí, desde sus mismos 10, ¿no? Tribus. Viene del Judá, o sea, viene del sur. Eso podría haber sido también en sí ya una ofensa para Jeroboam. O sea, ¿quién es este que viene de allá? O sea, era algo bastante peligroso, pero vemos en este hombre la valentía de entregar la palabra de Dios mientras Jeroboam las está haciendo de sacerdote. O sea, vemos que él fue obediente y fue valiente al entregar el mensaje a esta gente. ¿Sabes? La valentía para entregar la palabra del Señor no viene de nosotros. Nuestra valentía humana tiene un límite. Si no, veamos la vida de Pedro. Pedro, estaban todos ahí, el Señor avisando de que lo que le iba a pasar en Jerusalén y todo, y Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo no me voy a escandalizar de ti.
te voy a seguir donde sea, Señor, maestro, ¿cierto? Ahora, yo no dudo para nada de lo que Pedro dijo. De hecho creo que Pedro lo dijo de manera sincera, con todo su corazón. Porque si había un discípulo que amaba a Jesús, era Pedro. Amaba a Jesús, era su maestro. Y él pensó, sí voy a poder. Pero cuando estaba ya en el patio ahí siguiendo a Jesús desde cerquita, viene una persona y le dice, oye, yo te vi, y después el otro, y niega al Señor. Se da cuenta Pedro que finalmente lo que Jesús le dijo fue real. Y la lección para Pedro en esa oportunidad fue, Pedro, qué bueno que seas valiente, pero no te alcanza. No te alcanza. No te alcanza. Yo puedo decir, Señor, te quiero servir toda mi vida, con todas mis fuerzas, Señor, no me alcanza. No me alcanza. ¿Qué tengo que hacer? Necesito al Espíritu Santo. Somos muy dependientes de nuestra propia carne para vivir nuestro cristianismo, y hay una persona de la Trinidad que no la tomamos en cuenta, que es el Espíritu Santo, que es el que me da valentía. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, era porque Él les iba a anunciar también ahí, y les anunció a sus discípulos, obviamente antes de morir, la venida del Espíritu Santo, y luego les dice que vendrá sobre ellos el Espíritu Santo cuando Él resucitó, para que les sean testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Y entre ellos estaba Pedro, que ni siquiera había podido decir que era un discípulo de Jesús frente a 3 personas. Pero cuando Él da un mensaje en Hechos capítulo 2, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Cuando vino el Espíritu Santo se repartieron lenguas como de fuego y ahí, qué sé yo. ¿Quién se levanta? Nuestro amigo Pedro. Y se pega un mensaje de la palabra de Dios, explicando lo que había ocurrido y predicando el Evangelio usando las Escrituras. ¿Y cuál fue el resultado de eso? 3.000 personas convertidas al Señor. 3.000. Imagínate. ¿Cuál fue la diferencia? Que Pedro ahora dependió del Espíritu Santo. Su valentía. No venía de él ya. Ya no era, ya Señor, ahora sí, yo voy a ser discípulo y voy a llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. No. Él dijo, voy a depender del Espíritu Santo. Yo no puedo. Y creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender, o sea, si tú dices yo puedo vivir la vida cristiana, bien por ti, pero yo no puedo vivir la vida cristiana. Yo no puedo vivir. Yo necesito del Espíritu Santo. De esa valentía, porque la mía es limitada. Este profeta, probablemente su valentía era limitada. Y de hecho vamos a ver que después cambia drásticamente la historia con este profeta, pero probablemente este hombre se fue con la valentía porque el Espíritu Santo estaba ahí, usando su vida. Si vas a ir a entregar la palabra, que sea con el Espíritu Santo, no en nuestra propia fuerza. Vamos con el Señor. Si Dios nos está enviando, tenemos que ir con Él, con su Espíritu. No podemos ir solos. No podemos ir en la carne. ¿No? Yo no podría estar hoy aquí si no hubiese sido por el Espíritu Santo, por el Señor. Necesitamos ahora el Espíritu Santo para hablar con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. El Espíritu Santo puede hacer al hombre más cobarde un valiente hombre de Dios que lleve su palabra. ¿No? Hablar con denuedo. Y este varón de Dios habla con de nuevo el mensaje y llega delante de Jeroboam mientras él está sacrificando allí, hará un sacrificio, estaba haciéndolas de sacerdote, y mira cuál es el mensaje que este varón de Dios entrega a Jeroboam en el verso 3. Dice, he aquí, a la casa de David nacerá un hijo Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres.
Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Aquí tenemos el mensaje de Dios y tenemos también la confirmación de que el mensaje va a ocurrir y va a ser una realidad. Tenemos las dos cosas. Algo va a suceder en el futuro y algo se sucede en el presente que confirma lo que va a suceder en el futuro. No es una cosa que dice, bueno, va a suceder. No, pero Dios lo prueba ahora. Dios da una prueba de eso hoy, ¿no? Eso es lo que este varón de Dios, este profeta está haciendo. Y es increíble la profecía que nos está entregando este profeta anónimo, porque él está hablando de Josías. O sea, él está dando un nombre de un rey que vendrá y que va a terminar con todo lo que hizo Jeroboam y su legado. Y esa situación va a ocurrir años más tarde. Y si nosotros vamos a Segunda de Reyes, mira, al siguiente libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, vas a ver el detalle que esto se cumple. Segunda de Reyes, capítulo 3, 23. Capítulo 23, no era 3, 23. El versículo 14 al 16. Dice: y quebró, versículo 14, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que Jehová había profetizado. El varón conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Aquí vemos el cumplimiento de lo que el profeta acá desconocido le está entregando a Jeroboam. Josías, que empezó a reinar de 8 años, imagínate, Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar. Él ejecutó todas estas acciones que fueron habladas años antes por este profeta, por este varón de Dios. Entonces aquí vemos algo también muy importante, que no hay nada de la palabra de Dios que no se haya cumplido y no hay nada de la palabra de Dios que no se vaya a cumplir. Todo ha sido cumplido y las cosas que se tienen que cumplir se van a cumplir sí o sí. La Biblia es nuestra palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19 nos dice eso. Si estás anotando, segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, en medio de esta oscuridad, la palabra de Dios alumbra tu vida, alumbra mi vida. Ella siempre va a traer luz. Siempre va a traer luz. Nunca nos olvidemos de eso. La palabra de Dios siempre va a traer luz a nuestra vida y nos fue dada para eso. Y a veces el Señor nos va a hablar cosas que son fuertes, pero esas cosas fuertes son por amor a cada uno de nosotros. Es para que tú puedas pegarte el alcachofazo, como decimos en Chile, y finalmente enmendar nuestro camino y unirnos al Señor en comunión, volver a estar de acuerdo con Él, estar en acuerdo. Eso es comunión con Dios. Comunión es estar de acuerdo con lo que Él me está diciendo, ¿no? Ahora, como una manera de confirmar
lo real de esta palabra, el profeta anónimo da una señal. Él dice, el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y fue precisamente lo que ocurrió, ¿no? Finalmente vemos que eso fue lo que ocurrió en el capítulo 13. Vamos a ver aquí, más adelante, en el capítulo, versículo 3, dice que esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Esa va a ser la señal presente de lo que va a ocurrir en el futuro. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jeroboam a la palabra? Vamos a la reacción de Jeroboam. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. O sea, el mensaje que entregó este varón de Dios, este profeta, va a cumplirse, porque lo que dijo que iba a suceder en la actualidad se cumplió. Esa era la garantía, ¿no? ¿Cómo sé que las palabras escritas y dichas por Jesús se cumplen y se van a cumplir? Porque ya se cumplieron las que fueron dichas acerca de Él. ¿Me entiende? Se cumplió lo que fue dicho respecto a Jesús para nosotros. Eso quiere decir que desde ahora en adelante lo que aún no se ha cumplido se va a cumplir. La mayor garantía de que la palabra de Dios, de lo que nos muestra acerca de los últimos tiempos y todo se va a cumplir, es que lo que está para atrás también se cumplió. ¿Entiende? Hubo una señal en el presente, tuvimos una señal en el futuro ya, en el pasado, perdón, de que la palabra de Dios se cumple. Y esa es la garantía de que la palabra de Dios que viene para ahora, hacia el futuro, cosas que todavía no se han cumplido totalmente, se van a cumplir. Tal cual acá. Una profecía que está en el futuro, pero hay un hecho que se confirmó en el presente. ¿Me entiende? Para nosotros Jesús es real, se cumplió con las profecías del Antiguo Testamento y eso le da validez a todo lo que viene para adelante. Podemos confiar en las promesas de Dios, podemos confiar en Jesucristo, en su palabra, porque todo lo que hablaba de Jesús hacia atrás ya se cumplió. Es la palabra profética más segura. Ahora, Jeroboam no reacciona muy bien. ¿Cuál fue la reacción de Jeroboam? Detengan a este socio, deténganlo, detengan a este profeta, imagínate. O sea, Dios le está enviando un profeta de Dios y él dice, deténganlo. Enojado. Jeroboam está rechazando la palabra de Dios, ¿no? Esa es la reacción de Jeroboam, está rechazando la palabra del Señor. Y está echando toda la culpa sobre el mensajero, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que a veces culpamos al mensajero por el mensaje que nos entrega. Pero es súper importante que nosotros sepamos que nosotros no podemos elegir los mensajes de Dios para nuestra vida. O sea, nosotros estamos acostumbrados a elegir muchas cosas, ¿sí o no? Vamos a una cafetería, pedimos el café que nosotros queremos, con el medio grano medio tostado, que un poquito de leche descremada, con un poquito de esto, de lo otro. O sea, tenemos nuestros propios gustos y hay cosas que nosotros elegimos para nosotros, pero el mensaje de Dios no es un bien de consumo. ¿Se entiende? No es un bien de consumo. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, no son clientes. Esto no es una empresa tampoco. En que, yo voy a elegir, a ver, ¿qué mensaje quiero escuchar hoy día? Entonces voy a poner en una máquina mi moneda y voy a elegir qué libros de la Biblia quiero leer, qué pasajes quiero leer, porque es un producto para mí. No, eso es consumo, es un bien de consumo. El mensaje, la palabra de Dios no es un bien de consumo.
es la palabra de Dios. Y el mensaje que Dios nos da y el que necesitamos escuchar no necesariamente es el que queremos escuchar. ¿Se entiende? O sea, cuando Dios nos da un mensaje, no es necesariamente el mensaje que queremos escuchar, pero sí es el que necesitamos escuchar. Jeroboam no le gustó el mensaje, pero era el mensaje que tenía que escuchar. ¿Se entiende? Era impopular. Un mensaje impopular. Un mensaje que está diciendo, ¿sabes qué, Jeroboam? Tu obra va a terminar. Es limitada. Esto va a quedar hasta ahí. Yo voy a levantar un rey mejor. No era popular, no era bueno, o sea, viendo desde el punto de vista humano y totalmente carnal. Era un mensaje malo para Jeroboam, pero era bueno espiritualmente. Porque tenía por finalidad traer a Jeroboam al arrepentimiento. ¿Cómo reaccionamos sinceramente a la palabra de Dios nosotros? Lo que leíste hoy día, ¿cómo lo tomaste? Lo que leíste en la mañana. Por muy difícil que sea el mensaje para nosotros, aunque vaya en una línea contraria a lo que está haciendo y me revele algo de mi vida, lo mejor es recibirla. Y eso es vida para mí, es vida para mí. Simplemente lo que Dios quiere que nosotros digamos, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón, ya, tienes razón. En la mañana estaba leyendo que la carta de Santiago, el último capítulo, y me hablaba paciencia, 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 paciencia. Y decía más encima que había que tener paciencia hasta la venida del Señor. Y hoy día fue mi día más impaciente. El más impaciente. Revisando mi vida hoy día, dije, no, prueba no superada. ¿Pero eso hace malo el mensaje? Era el mensaje que necesitaba escuchar. Entonces ahora al pasar el rato, yo le decía, Señor, ok, Señor, ya te entiendo, Señor. Tengo que tener más paciencia, Padre. Gracias por recordármelo. El amor de Dios es increíble. Entonces, por muy difícil que sea un mensaje para nosotros, aunque vaya en una línea contraria a lo que yo pienso, lo mejor que podemos hacer es decir, ¿sabes qué, Señor? Agachar el moño nomás. Si es lo que quiere el Señor. Ok, Señor. Ok, no tengo nada que decir. Tienes razón. Así que, cuando Jeroboam le dice a este profeta, deténganlo, algo pasó. Su mano quedó completamente inmovilizada. Y eso nos muestra también a nosotros que cuando no atiendes a la palabra de Dios, tu vida espiritual se va a inmovilizar. Es como si te pusieran el congelado. Te va a quedar congelado. Como la canción de Cachoreo, se llama Congelado. Ahí, pum. Si tú no oyes la palabra de Dios, si no la aceptas, si no la recibes, tu vida no va a crecer. Puedes leerla, estudiarla, pero si no la recibes como palabra de Dios, y Dios cuando leemos su palabra, ¿sabes qué? No quiere decirnos, ok, Señor, ahora te voy a obedecer, Señor. No, Él lo que quiere es que reconozcamos nuestra incapacidad. ¿Qué creen ustedes que quiere Jesús? ¿Qué quiso Jesús hacer cuando enseñó el Sermón del Monte? ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Mateo 5 al 7. Si tú estudias esos capítulos, tú dices, o sea, si alguien puede vivir la vida que se describe en Mateo 5 al 7, extraordinario, o sea, sería un mundo perfecto, pero no lo es. La finalidad de Jesús era que sus discípulos se dieran cuenta que no pueden. Que el estándar de Dios es mucho más arriba que el de que nosotros pensamos y que tenemos una necesidad enorme de Cristo, pero enorme, de Jesús y de su Espíritu Santo. Y ahí está Jeroboam paralizado, porque la vida, cuando no escuchamos la palabra del Señor, cuando no la atesoramos y nos rendimos y decimos, ¿sabes qué, Señor? Sí, tienes razón, me estás hablando en esto y sí, tienes razón, me rindo, tu vida se va a detener espiritualmente, se va a paralizar y no va a crecer. Ahora, tanto
¿Qué pasó después con Jeroboam cuando vio que se estaba congelando? Lo que pasa muchas veces con nosotros, cuando tomamos nuestras propias decisiones, cuando no oímos la palabra de Dios, hacemos lo que queremos y tenemos las consecuencias ahí. Ayúdame, le dijo este profeta, ora a tu Dios. Y eso me llama mucho la atención porque dice, ora a tu Dios. ¿Qué onda? ¿No estaba haciendo sacrificios? ¿Y qué onda con su Dios entonces? ¿Por qué le pide a Jeroboam que ore a su Dios? ¿Que él no estaba haciendo sacrificios en un lugar religioso? No tenía un Dios, él no seguía al Dios de dioses. Estaba por su lado, era una cuestión religiosa y no valía nada. Pesaba menos que un paquete de palomitas o cabritas, para no entrar en polémicas de términos. Pero ¿sabes lo que más me llama la atención? Es la actitud de servicio, y eso es lo que nosotros tenemos que entender también. Mira, este hermano, ¿verdad? Jeroboam le pide que su mano sea sana, que ore a su Dios. ¿Y qué hace este profeta? ¿Te fregaste nomás? ¿No escuchaste el mensaje? ¿Te fregaste nomás? Ahí quedaste. No, este profeta ora al Señor. Dice la segunda parte del verso 6, y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Ese es un siervo de Dios. Nosotros no estamos para juzgar. No somos nosotros los que entregamos el mensaje, ni nosotros los que vamos a enjuiciar a la gente. Siempre entendamos eso. Nosotros entregamos el mensaje. Yo entrego, como pastor entrego, y maestro entregamos la palabra del Señor. Los hermanos que enseñan entregan la palabra del Señor. Los resultados el Señor lo va a hacer. Puede que algún hermano ande por su lado, ora por él. Puede que en algún momento incluso hasta el hermano te pegue puñalas por la espalda, ora por él. Ministralo. 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 Mira el varón de Dios. A la persona que lo mandó detener, oró por él. ¿Entiendes? Un verdadero siervo de Dios, un discípulo de Jesús, eso hace. ¿Qué hizo Jesús cuando vinieron a detener y Pedro cortó la oreja de un centurión, de un soldado? Jesús le dijo, hey Pedro, estás equivocado. Y Jesús ministró al soldado, reintegrándole la oreja. Jesús hasta último momento ministró a la gente. No depende de ti el resultado. Si el otro se arrepintió o no se arrepintió, va a ser su propio problema frente a Dios. Pero lo importante es que nosotros seamos obedientes al Señor. El Señor quiere bendecir a la gente a través de nosotros, no maldecirla. Versículo 7, vamos a ir apurados porque ya nos queda poquito tiempo. Dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino para que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido Betel. Aquí se nos da un detalle bien importante. Jeroboam ofrece comida y un regalo al profeta, pero el profeta dice no. Y aquí nos da a conocer que él tenía una orden directa de Dios de volverse por otro camino, no el mismo que había venido a dar el mensaje, y que además no podía aceptar ni pan, ni comida, ni agua en este lugar, porque Dios simplemente se lo había dicho. Uno podía decir, ¿pero por qué? Dios tiene sus motivos. Dios tiene sus motivos. Él es Dios. Él sabe por qué. Y este rey, entonces, le ofrece eso a este profeta, pero no se arrepiente. Qué interesante eso. Vio 2 milagros. Vio cumplirse el tema del altar
y vio cómo Dios le restauró su mano seca en una mano, nuevamente con movilidad. Pero no se arrepintió, ¿sabe? Hay gente que dice, oh, si la gente viera milagros y cosas sobrenaturales, creería. No, Señor. No, hermanos. Yo no veo eso en la Biblia. No lo veo. La gente de Jesús, ¿cuántos milagros hizo? ¿Y cuántos le siguieron? El problema no está en el corazón de la gente. Decide no creer, ¿no? A pesar de ver un montón de evidencia. Me gusta recibir los milagros de Dios, dicen personas, pero no me gusta seguir al Señor. Jeroboam acaba de ver una señal cumplirse ante sus ojos, acaba de experimentar una sanidad de parte de Dios, pero no se ha arrepentido. Incluso el verso 33 del mismo capítulo 13, si vas al final, dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes en los lugares altos del pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. O sea, a pesar de que tuvo la palabra del Señor específica para él, él dijo, voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer. No hubo ningún tipo de arrepentimiento. Vamos a leer del 11 al 24. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel, y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Aquí la historia gira, pero así de una manera súper inesperada. El súper profeta valiente y que no quiso aceptar la invitación de Jeroboam, resulta que ahora fue, podríamos decir, engañado. Pero no, ojo con esto, Dios le había dado una orden directa a este profeta y este otro profeta da una profecía falsa. O sea, si Dios le había hablado, ¿qué era la otra profecía? Falsa. Dios no se contradice, no se contradice en su palabra, hay un solo mensaje. No hay dos. Solo es un mensaje de Dios, no dos. No hay contradicción. O sea, si Dios le habló a él y por palabra de Dios, este otro profeta está mintiendo, además está poniendo un ángel por intermedio. Y no es nuevo eso. No es nuevo, ¿no? No, el ángel Moroni me habló, ¿no? Y me mostró las planchas. ¿Dónde estaban escondidas? Y esa plancha no la ha visto nadie. Y ahí la religión mormona sale. No, es que un ángel del Señor. Pablo dice a los Gálatas, si un ángel del Señor viene con un evangelio diferente, sea anatema. Sea anatema. Si algo viene y contradice lo que Dios ha dicho, sea maldito.
No sigas la palabra del hombre mentirosa que está contradiciendo las Escrituras. Si la profecía que te están dando contradice las Escrituras, no es algo que viene de Dios. No es de Dios. Derechamente no lo es. Si contradice la Escritura, no es de Dios. Puede parecer muy de Dios, puede parecer tener las mismas palabras incluso que usa la Biblia, pero si no está y está contradiciendo la Escritura, no la aceptes porque no viene de Dios. Entonces este profeta ahora está en una situación de que no confió completamente en lo que el Señor le entregó y está tomando un mensaje que está en contradicción a la palabra de Dios que él escuchó. Y eso trajo una consecuencia inmediata para su vida. Inmediata. Si Dios te habló algo, no dejes que nada ni nadie quite eso de tu corazón. No dejes que nadie te engañe con algo contradictorio a la palabra de Dios. Hoy muchos cristianos leen libros contradictorios a la Biblia, totalmente contradictorios, y toman más esos consejos que los consejos de la palabra de Dios. Y con las consecuencias que eso trae. Si Dios habló algo, Él nunca se va a contradecir con algo diferente. Ahora, si tú te das cuenta, la orden que Dios le dio al profeta, ¿era difícil de entender? No, ¿cierto? ¿Qué le dice? 3 cosas. No vayas por el lugar, no regreses por el lugar donde llegaste. 2, y no comas con nadie, ni bebas agua en ese lugar. O sea, podríamos hasta hacer una poesía, podríamos hasta aprender de memoria esas 3 cosas que le dijo Dios. O sea, más claro no podía ser, ¿verdad? Pero él oyó la mentira. ¿Sabes qué, hermanos? Con esto vamos a ir terminando. La palabra de Dios es súper clara. No hay ningún código secreto en la Biblia, así que no. Los maridos, ¿qué tenemos que hacer? Eso es muy difícil de entender. Las esposas, ¿qué tenían que hacer? Los hijos, ¿qué tenían que hacer? ¿Cierto? Si soy trabajador, ¿qué tengo que hacer? Requete simple, ¿no? Requete simple. Pero nosotros tenemos nuestros peros. Y viene otra cosa ajena a la palabra y nosotros nos vamos a ese lado. Y prestamos más oído a esas cosas que contradicen la palabra de Dios y no a la palabra de Dios misma. Y ahí nos entrampamos. Entonces tenemos problemas matrimoniales y decimos, no, necesitamos un consejero. Aquí está. Esposo, ama a tu esposa. Como Cristo amó a la iglesia. Oh. No puedo, yo tampoco. Necesito al Señor. Entonces, la orden de Dios y las palabras de Dios normalmente para nosotros es súper clara, súper. No hay una doble lectura, no hay un código secreto escondido por aquí. Y por último, si hay algo que no entiendes, recurre a lo que sí entiendes, que es básico. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, la palabra de Dios es suficiente, Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, lee sus enseñanzas. Entonces la palabra de Dios para el profeta era súper clara: no comas, no bebas con nadie y no te vayas por el mismo camino. Cosas simples, de tan simple que lo olvidó y que se dejó engañar. ¿Ya? Leemos los últimos versículos. Dice el verso 25: y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba, oyendo los profetas que le había hecho volver
del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo, que es tremendo eso, porque estaba el cuerpo al medio, el león a un lado y el asno al otro, y el león no hizo nada con el asno, es como raro. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por la palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Aún con la muerte del profeta habló al corazón de este viejo profeta, que mintió. Increíble. El Señor es así. Finalmente el profeta es enterrado, ¿no? Su profecía quedó y su palabra se cumplió, la palabra de Dios se cumplió. Finalmente 33-34 dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes en los lugares altos entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de la faz de la tierra. Tantas cosas bonitas para nosotros, tanta enseñanza, hermanos, hoy día fuerte, ¿no? Hermanos, oigamos la palabra de Dios, es lo que... ¿Qué podemos esperar, no? Oigamos la palabra de Dios. Sus consecuencias de no oírla son inevitables, ¿no? Vamos a